Estamos en el final de la historia, el final de la película, de la trama de la vida, de esta humanidad. Y antes de llegar aquí al templo, cuando veníamos en el carro saliendo de mi casa, yo le decía a mis hijos, mi hijo de 12 años y mi hija de 15 años, y como hoy hay varios niños jóvenes o preadolescentes, y un poquito más chicos, conviene explicar un poquito de qué de qué se trata la historia del libro de Apocalipsis. Dios nos ha permitido contarnos la película del final de todas las cosas, cuando el final esté pronto a venir y nuestro Señor termine con toda la humanidad, pues Dios nos muestra todas aquellas cosas que han de ocurrir. Obviamente son situaciones de mucho espanto, de mucha tragedia, a consecuencia de la maldad del hombre. Pero por la gracia de Dios, por el cuidado de Dios, nosotros quienes somos sus hijos, no vamos a estar en todo esto, no vamos a estar. Pero, es necesario ser un hijo de Dios para que cuando el Señor venga nos lleve, y nos lleve no solamente a los papis, sino también a los niños que recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y cuando digo niños, también me refiero a los preadolescentes y adolescentes que en esta noche están en este auditorio. Por esto es que el libro de Apocalipsis es un libro muy pertinente, muy importante, porque nos pone en perspectiva en lo que va a pasar, nos pone en perspectiva en lo que está pasando y nos anima a poder acercarnos a Jesús, vivir una comunión con Dios más personal, más profunda, más intensa. Y si alguien en esta noche pues no tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador, no es el Señor de su vida, sería la mejor oportunidad de poder hacerlo. ¿Para qué? Para no quedarse en esa historia que es una tragedia. ¿Estamos? Entonces, ese es el contexto del libro de Apocalipsis y la historia justamente del final. Estamos en el final de la historia de la humanidad. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 8. Ya pasamos por los sellos que justamente fueron abiertos, y fueron, cada uno trajo bastante calamidad, porque cada sello está hablando acerca del juicio de Dios. Es que Dios es paciente para con todos, pero esa paciencia tiene un límite. Bueno, estamos hablando ahora del límite. Ya en este momento es el punto en donde pues el Señor está ejecutando aquello que ha prometido. Hay un límite para todo, aún para la paciencia de nuestro Señor. Dios que nos ama, pero quisiera o anhela que esa paciencia sea justamente para nuestro arrepentimiento y no para que sea un deporte, para que sigamos pecando, pecando y pecando. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, el Señor justamente está dando ese justo juicio a la humanidad. Ya la iglesia no está. Ya en este contexto la iglesia fue llevada con el Señor. El apóstol Juan ve lo que ocurre también en el cielo, en el capítulo 7, y luego va justamente mostrándonos acerca de aquel séptimo sello que abre justamente la apertura de 7 trompetas. Bien, son 7 juicios que Dios cada vez va pues dando un juicio más fuerte a la humanidad. Y las trompetas eran usadas para el llamado, eran utilizadas para convocar, era la manera en la cual justamente se daba una gran noticia. Entonces, en el capítulo 8, versículo 1, vamos viendo que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio que es propio a un advenimiento de algo muy fuerte. Estamos ya avanzando, ya hemos hablado de los sellos y estamos en el último sello, en el séptimo sello que el Señor está abriendo.
Y este séptimo sello vienen 7 sonidos de trompetas. Entonces, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es una representación, o mejor dicho, una visualización de la presencia de Dios. El lugar santísimo en cuanto al templo que el Señor había estipulado en el Antiguo Testamento es la fiel imagen de lo que es estar en la presencia de Dios. Y en ese contexto dice que justamente pues el incienso que se conecta con las oraciones de los santos, pues es en ese momento donde dice que el ángel pues echó sobre las brasas esas oraciones y luego dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios responde cada oración. Él tiene presente cada situación, cada instancia, cada momento que estamos viviendo. Y luego dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. En el griego, en el idioma original, está refiriéndose a calamidades, tragedias en este mundo, diciendo justamente parte de esta hecatombe a nivel mundial que ha de ocurrir en la naturaleza. Esto justamente está ocurriendo como parte del juicio de Dios. Y luego dice en el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Fíjense que alguien dice, bueno, es que la séptima trompeta, en la séptima trompeta va a ser donde la iglesia va a ser arrebatada. Pero el detalle es que estas trompetas la tocan los ángeles. Y en el capítulo 4, versículo 1, y como leíamos la palabra, el apóstol Pablo nos dice que al final de las trompetas, al final del el Señor tocará las trompetas, será con trompeta de Dios, vale decir con el llamado de Dios. No nos está llamando un ángel, nos está llamando el Señor. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que hemos explicado el miércoles pasado. ¿Bien? Entonces vemos que no está refiriéndose a esta séptima trompeta, porque esa la está tocando un ángel que va justamente a abrir un juicio para la humanidad. Y entonces aquí empieza pues el desarrollo de estas situaciones tan calamitosas. Luego de esa media hora o de ese silencio previo a una gran tormenta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Algo ocurre. Juan está observando que en el juicio de Dios, pues la naturaleza, hay sismos, hay instancias complejas que se queman una tercera parte justamente de lo que está haciendo referencia. Pues justamente una tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto es parte de ese proceso que empieza con algo calamitoso, pero luego viene algo más fuerte, más fuerte, más fuerte y más fuerte. Y con todo esto no hay arrepentimiento en el hombre. Y dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Juan ve que algo como una montaña de fuego se precipita al mar, y todo esto hace una mortandad
en el mar, y esto justamente pues trae enfermedades, trae podredumbre, trae pues un montón de miserias que se dan con esta segunda trompeta que es tocada. Y murió justamente la tercer parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercer parte de las naves fue destruida. Justamente está hablando siempre en las trompetas de la tercer parte. Es como decir, tenemos un círculo dividido en tres, pues una tercera parte ha sido pulverizada. Luego viene otro juicio, que es el juicio del derramamiento de la ira de Dios en las copas, que es ahí donde se destruye todo, absolutamente todo. Pero es parte de ese proceso que vamos viendo. Y lo vamos viendo en la naturaleza. La naturaleza tiene un comportamiento que es extremadamente extraño. Y Juan lo está atribuyendo justamente al juicio de Dios. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercer parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, o sea, amargo, amargura. Y la tercer parte de las aguas se convirtió en amargas, ¿sí? O sea, el agua dulce dejó de ser potable, una ausencia de agua. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Fíjense que si usted está pensando en una película de espanto, esta pues es de las mejores, vamos a poder decirlo de una manera, ¿no? Es algo muy, muy fuerte que está ocurriendo. Y justamente el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercer parte. Todo es la tercer parte del sol y la tercer parte de la luna y la tercer parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercer parte de ellos y no hubiese luz en la tercer parte del día y asimismo de la noche. Y esto es justamente pues una calamidad que está aconteciendo, que comenzó con algo que fue totalmente muy terrorífico, y uno pensó que esto era lo peor, el fuego que consumió. Pues ahora estamos en una situación aún mucho peor, o mejor dicho, aquellos quienes estén en esta tierra estarán en una condición muchísimo peor. Y esto es parte de esa situación en la naturaleza que se ha de vivir. Pero aquí ocurre algo muy extraño, porque mientras que está pasando esto en el ámbito natural, dice el versículo 13, y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. O sea, que si la cosa está fea, a partir de ahora se ha de poner peor. En el griego la palabra no es ángelus, sino es aitos, que es un águila, ¿me explico? Pero la palabra está refiriéndose a una voz que está declarando que hay una calamidad aún peor. Entonces dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, en que la calamidad natural ya es por sí calamitosa, ya es terrorífico. Quienes hemos pasado, quienes hemos vivido instancias climatológicas en este bendito país o en este ámbito de huracanes y de tornados, sabemos que es una calamidad. Pero cuando empezamos a ver todas estas decimos, la verdad, que es algo terrorífico. Pero aquí está mostrando que ya no solo en el ámbito natural, sino que ahora hay una intervención en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual hay una presencia demoníaca. Y es ahí donde se está hablando justamente, es donde dice que este ángel, el quinto ángel, tocó la trompeta, el primer ay. O sea, el otro era calamitoso, pero esto es ay, esto es
sumamente calamitoso. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Justamente esto es algo que nos está hablando del infierno y vamos a ver bíblicamente qué nos dice la palabra acerca del infierno. Vamos a mirarlo y vamos a tener una comprensión clara de lo que la palabra nos está diciendo. Obviamente, así como hablamos de la angeliología, que teníamos mucho más para hablar, hay mucho más para hablar en este contexto, pero en cuanto a los términos generales, vamos a ir viéndolo y nos va a quedar una comprensión clara y sencilla, bíblicamente hablando, de lo que la Biblia habla acerca del infierno. Por sencilla no significa que sea superficial, sino va a ser profunda, pero claramente entendible. ¿Bien? Fíjense que en primera instancia nos dice la palabra que abrió el pozo del abismo, ¿sí? La palabra está hablando acerca de lo que dijimos anteriormente, el infierno, pero vamos a entender lo que significa a la luz de la Biblia y a la luz del Antiguo Testamento el infierno. Dentro de el contexto del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son los primeros libros del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo no tenía muy claro el concepto del infierno, ¿bien? Sino que ellos tenían pues el concepto, la idea de un inframundo, de un lugar, el lugar de los muertos, llámese Seol, llámese Hades, ¿bien? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, por ejemplo, hay una canción de un grupo muy antiguo que hizo mucha repercusión en el mundo, pues, no entre los cristianos, pero decía, imagínate un cielo libre y donde no hay cielo, donde no hay infierno, y esa canción pues se popularizó en la década del 60, 70, todo esto, ¿no? Con los Beatles. Y la gente decía, wow, qué novedad que es esto. Y honestamente no es novedad, sino que es el pensamiento más antiguo hebreo. El pueblo hebreo no tenía una comprensión clara de lo que era el infierno, de lo que era el ámbito del inframundo. Pero sí entendía que los muertos iban al lugar de los muertos. Y justamente, de acuerdo a Lucas capítulo 16, podemos ver que ese lugar de los muertos estaba dividido, por decirlo de una manera, en dos. Fíjense que en Lucas capítulo 16 podemos ver que un lugar era un lugar de los que estaban atormentados, o sea, los malvados. Y el otro era el lugar de los muertos, el lugar de consolación, o el seno de Abraham. Aquellas personas que antes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario morían, se iban al seno de Abraham. La palabra dice que solo Cristo, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre, pudo justamente redimirnos de pecado, que anteriormente los pecados eran cubiertos, ¿sí? Que aquellos sacrificios no podían perdonar. La sangre de los machos cabríos y de las ovejitas no podían justamente redimir al hombre, sino que había un cubrimiento de sus pecados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, pues antes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que morían y eran gente piadosa, gente que buscaba a Dios, se iba al seno de Abraham. Era ese lugar de los muertos donde justamente estaban en ese lugar. Pues justamente esto es lo que nos dice Lucas 19. Jesús nos habla de un cierto hombre rico que vivía suntuosamente y cada día y a diario un pobre mendigo estaba echado a sus puertas y sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del hombre. Y el pobre murió y fue llevado, ¿a dónde fue llevado? ¿Al cielo? No, fue llevado al seno de Abraham. Más aún el rico también murió y en el Hades justamente levantó sus ojos siendo atormentado y vio a Abraham a lo lejos
y Lázaro siendo confortado. Y él clamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, esta es la mejor comprensión del Hades, ¿sí?, dentro de la perspectiva del Antiguo Testamento. Usted dice: wow, esto no lo sabía. Es que usted dice Seol, dice seno de Abraham, y esto que será. Bueno, bíblicamente hablando, dentro del contexto del Antiguo Testamento, en el lugar de los muertos estaba el lugar de tormento y estaba el seno de Abraham. Así que Jesús justamente da una descripción del Hades antes de su muerte. Fíjense que en las profecías, cuando el Mesías, en Isaías capítulo 61, como una parte del ministerio del Mesías, estaba el abrir las puertas de la prisión a los que estaban aprisionados. Él iba a libertar a los cautivos, ¿sí o no? Esto nos dice Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Obviamente que tiene una connotación de corte escatológica en cuanto a una visión del futuro de lo que Cristo iba a hacer. Antes de la muerte de Jesús había solamente cubrimiento de pecado, que fue lo que dijimos. No existía el quitar pecado. ¿Por qué? Porque el único que puede quitar pecados es nuestro Señor Jesús. No hay salvación sino solo en Cristo. Y esto, para el hebreo que estaba antes de Jesús, era una realidad. Entonces no podía ir al cielo, porque no había sido redimido su pecado, porque Cristo no había pasado por la cruz del Calvario. ¿Vamos bien? Muy bien. Por eso que era imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos pudieran quitar el pecado de las personas. Claro, es comprensible, pues a la luz de la palabra es sencillo. De hecho, todo lo que podían hacer era cubrirlo. Se requirió de la sangre de Jesús para quitar el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Así que antes de la muerte de Jesús sobre la cruz, todos los hombres que morían iban a este lugar llamado Hades, el cual estaba, vamos a decirlo así, dividido en dos compartimentos. Obviamente que suena raro lo que estoy diciendo, pero para poder ejemplificarlo en nuestra mente. Es mucho más de lo que estoy diciendo. Y la palabra nos va mostrando cómo es este ámbito o cómo es el infierno. Fíjense que cuando los fariseos demandaron a Jesús señal, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el segundo capítulo del libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y una multitud se congregó para este fenómeno que acompañó el vertimiento del Espíritu Santo, Pedro se paró en medio de ellos y él comenzó a predicarles de una forma con mucho denuedo. Y fíjense que justamente respondió a ese planteo. Y justamente les dijo que era tan importante la obra de Cristo en la cruz del Calvario para redención de aquellos que estaban justamente escuchando el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios justamente estaba mostrándole en primera instancia en esa primera predicación de Pedro, cómo Jesús, varón aprobado por Dios y entre vosotros, y que hizo maravillas, justamente fue entregado por determinado consejo y conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que crucificándole pueda justamente encontrar salvación aquel que
necesita ser salvo. De hecho, en los cuales Dios levantó, dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 22, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vale decir que lo que la Biblia nos muestra es que justamente la obra de Cristo, al morir en la cruz del Calvario, redimió no tan solo aquellos que habían de creer, sino que aquellos que estaban en el seno de Abraham. ¿Cuándo los que estaban en el seno de Abraham pudieron entrar al cielo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Entienden la señal de Jonás? La señal de Jonás es que el Señor bajó justamente al seno de Abraham para rescatar, para liberar, para llevarse consigo aquellos quienes habían sido justamente, pues habían reunido y habían buscado a Dios antes de la obra de Cristo. Por eso, esta declaración de que dice el apóstol Pedro, imposible que fuese retenida por ella, o sea, la muerte, Jesús no puede ser retenido por la muerte. Y esto es justamente lo que dice el Salmo capítulo 16, versículo 10, cuando habla que dice que ni el Seol no permitirás que tu santo vea corrupción, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice la palabra, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que Pedro testificó, Dios no dejó su alma en el infierno, sino que a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos que el Señor liberó a aquellos quienes estaban en el seno de Abraham. Pablo, el apóstol, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, dijo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, esto es Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos viendo en primera instancia que el lugar de inframundo, el lugar de los muertos, estaba el lugar justamente del espanto, del sufrimiento, donde estaban la gente malvada y el seno de Abraham. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, pues justamente liberó a aquellos y están en la presencia de Dios. La profecía de Isaías se cumplió libertando a los cautivos. Así que cuando Él descendió, Él condujo a los cautivos de la cautividad al ascender a los cielos. Así que ahora para el Hijo de Dios, porque el camino ha sido hecho a través de Jesús, confiamos y más quisiéramos, como dice el apóstol Pablo, estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pero esto es la obra de Cristo obrando en este contexto. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea que hay justamente un lugar, una apertura, por donde Dios trajo a aquellos quienes estaban en el seno de Abraham. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Muy bien. Así que Jesús abrió las puertas de los cielos para los santos de Dios. Y ahora, como dijo Pablo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. No sé si quisiera estar aquí con ustedes o en la presencia de Dios, pero por conveniencia de ustedes, pues estoy aquí. Recuerden que el hilo conductor del mensaje de Apocalipsis es la inminencia de la llegada de nuestro Señor. Si nosotros, luego de toda esta enseñanza, pasa esta enseñanza y decimos, ¡ay, qué bonita! Pero no se genera por el Espíritu la inminencia. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de los bomberos? Como los bomberos están ahora en el cuartel, están esperando que algo pueda ocurrir en cualquier momento. ¿Bien? Entonces, de la misma manera, el cristiano, por la obra del Espíritu, está, pues, esperando. El Señor viene pronto. Puede ser que venga
en estos minutos que vienen, puede ser, pero tengo que estar preparado. La inminencia de la presencia de la venida del Señor es parte de la experiencia que como hijo de Dios tenemos que estar viviendo. Y cuando tenemos esta inminencia, pues cambia toda nuestra perspectiva. Cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Y cambia todo porque ya estoy pensando en la pronta partida de este mundo. La pronta llevada de mi Señor a su presencia. Entonces, pues cambian todos los valores, la urgencia por predicar la palabra, la urgencia por las cosas de Dios se hace cada vez más urgente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el Señor viene, y viene porque viene. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Muy bien. Fíjense que lo que vemos en el Antiguo Testamento entonces tiene que ver con esto. Pero también la Biblia nos habla, y ahora especialmente en este versículo de Apocalipsis, nos habla de un pozo. La palabra en griego es abuso, ¿sí? ¿Y qué es el abuso? El abuso es un túnel, bíblicamente hablando, que conduce al abismo, que conduce al fondo. Esta palabra abuso es la palabra que se usa justamente en este texto. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo de este abuso. Pero está refiriéndose a una parte del infierno. En el caso del endemoniado de Gadara, ¿se acuerdan cuando Jesús se encontró con ese endemoniado? Y se acuerdan ustedes toda la historia, cuando este endemoniado es liberado, y cuando es liberado los demonios dicen, no nos mandes ¿a dónde? Al abuso, no nos mandes al abismo, ¿sí? Entonces el Señor pues permitió que vayan a un hato de cerdos y se cayeron en el despeñadero. Pero es un lugar, el abuso, que aún es temido por los mismísimos demonios. Fíjense qué interesante, porque tanto el abuso, este lugar, como luego hay otros nombres que se habla acerca del infierno, son lugares de espanto de los demonios, a los cuales hay demonios encadenados, bíblicamente hablando, que el Señor va a liberar justamente en este espacio de trompetas. Y es ahí donde la palabra nos está hablando. Los demonios separados del Hades, en donde los hombres justamente están encarcelados, está justamente este lugar que es el lugar del abismo, en donde los demonios están encarcelados y ellos ruegan justamente para que, o tienen temor pues de estar en ese lugar. Y justamente esto es parte del ámbito en el cual nos habla acerca del infierno. También lo que vemos es que la Biblia nos habla acerca de este espacio, este lugar, donde es un lugar de tormento, es un lugar de demonios que se abre, y dice que justamente empiezan a atormentar. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen para poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo a estos? A los 144.000, ¿sí? Que justamente están sellados por el Señor, y aquellos evangelistas que en ese momento están predicando, aún con el Apocalipsis, mostrando las evidencias, ¿sí? De lo que Dios está haciendo. Pero lo que aquí nos está mostrando esta trompeta y ay, por decirlo de una manera fuerte, ay, este dolor, es que los demonios empiezan a atormentar a aquellos quienes están en la tierra. Y justamente le fue dado que no matasen a estos quienes estaban marcados por el Señor, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ¿sí? Y en aquellos días los hombres buscaban muerte, pero no la hallaron, y ansiaban morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que
la muerte, por más que ellos buscaban morirse, pues no podían morirse, ¿sí? Está hablando de unas personas endemoniadas, totalmente endemoniadas. Los demonios hacían estragos con ellos. Y el aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, pues simbólicamente estaba mirando cómo eran estos demonios. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Está hablando de demonios que seducían a las personas. Sus dientes eran como de leones, tenían coraza como coraza de hierro, eran indestructibles. O sea, por más que ellos quisieran esconderse en el closet, esconderse en cualquier lugar, pues eran entes espirituales, eran indestructibles. Y dice, y el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. O sea, está mostrando una imagen totalmente tétrica, una imagen extremadamente, pues, caótica. Y esto es la situación en la cual estaban viviendo. Luego, sigue describiendo cómo eran, y de esta forma está describiendo la manera en la cual estos estaban atacando. Y luego dice en el versículo 11, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Está refiriéndose a un demonio de alta jerarquía. Alguien dice, pues este es el mismísimo Satanás. La respuesta es no, porque obviamente Satanás fue lanzado a ese lugar de muerte en el capítulo 20, cuando en el versículo 1 al 3 nos dice, vio un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. O sea que Satanás todavía no está en ese abismo, pero este Apolión, este jefe de los demonios, está saliendo de ese abismo con sus demonios para atormentar a esta humanidad que está en juicio. ¿Vamos bien hasta acá? Espero no ser muy confuso. Estoy explicando de la manera más sencilla posible, pero no más sencillo de lo posible, ¿sí? Esta situación calamitosa. Y vamos por el versículo, vamos al versículo, estamos en el 9, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces el versículo 12 dice que el primer ay pasó. He aquí, viene aún 2 años después de esto. Usted dice, bueno, ¿hay algo más después de esto? La respuesta es sí. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La palabra, o cuando se habla de cuernos, habla de poder. Bien, el poder, dice. Y luego dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Fíjense que el versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. O sea que habían una cantidad increíble de demonios. Ahora, fíjense que la palabra de Dios nos da 2 nombres también para el infierno. Uno es la Gehenna. La Gehenna. ¿Y qué es la Gehenna? Pues la Gehenna justamente es el lugar que es el lugar de tinieblas, donde hay lloro, lamento y crujir de dientes. Es un lugar tenebroso, es un lugar perverso, donde pues ciertos demonios están encarcelados, están en ese espacio. También la palabra habla acerca de otra palabra que es tártaro. Y tártaro es otro lugar de encarcelamiento de demonios, el apóstol Pedro nos dice, de demonios de los más bravos. Estos demonios
¿sí? Fíjense que se mencionan en Génesis capítulo 6. Usted dice, ¿dónde están estos demonios? Estos demonios, pues cuando salgan, es mejor que estemos en la presencia del Señor, ¿no? Y fíjense que en Génesis capítulo 6 nos dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Y justamente luego todo el texto nos está hablando de cómo en el versículo 10 el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón y decidió raer de sobre la faz de la tierra los hombres que han sido creados. Y justamente dice, se ha creado hombres hasta bestias, reptiles y todo. Y es ahí donde está la historia de Noé. Estos demonios perversos son los que se hace mención aquí. Y son soltados. Y justamente en esa acción, pues matan a la tercera parte de los hombres. Así vi en visión a los caballos y a los jinetes, los cuales tenían coraza de azufre, de zafiro coraza de fuego, de zafiro y de azufre, que está hablando del infierno. Y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. O sea, una visión increíble. No está hablando específicamente de caballos, está hablando de entes espirituales. Y luego dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Por el poder de los caballos pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Gente endemoniada, gente que estaba totalmente endemoniada. Y los hombres que no fueron muertos de esas plagas, fíjense el versículo 20, dice la palabra, ni aún así se arrepintieron de sus obras. Ni aún así, con todo y todo, se arrepintieron de sus obras. Ahora, ¿de qué no se arrepintieron? Bueno, la respuesta está en el versículo 21. No se arrepintieron de sus homicidios, de aquella acción perversa que estaban haciendo. No se arrepintieron de su hechicería. Fíjense que la palabra que se utiliza aquí es justamente la misma palabra que se utiliza para fármaco, para toda clase de droga, ¿sí? O sea que no se arrepintieron de todo esto que conlleva a una vida totalmente pues alejada de Dios y perversa. Y de su fornicación, porneia, pornografía. No se arrepintieron, ni de sus hurtos. Y los hombres justamente que no fueron muertos por estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No podían, ni aún así. Obviamente, todo lo que usted vive ahora es el anticipo. Usted dice, pero ¿cómo puede ser que con tanta calamidad no busquen a Dios? Bueno, lo ve aquí en un extremo de una humanidad caída, que no tiene la capacidad para poder arrepentirse, que tiene un corazón tan endurecido que no está capaz para poder justamente encontrar el perdón de Dios y el arrepentimiento y la misericordia de nuestro Señor. Yo creo que hasta acá está bien. Vamos a dejar aquí porque luego lo que se viene es muy fuerte, pero también nos habla acerca o nos invita a seguir reflexionando sobre la seriedad de las cosas que han de venir en el futuro, que por la gracia de Dios, Dios
nos va a sacar de este mundo, estando nosotros en su presencia, pero es importante justamente reflexionar en la sobriedad de esta enseñanza para estar seguros en Cristo. Y si alguien en esta noche no tiene la seguridad de estar en Cristo, pues es la mejor oportunidad de ver el final, de aferrarse a Jesús para no pasar todo esto. Porque al momento que lo pase, ya no va a haber vuelta atrás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.